Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Estamos iniciando un tema que es de mucha importancia para la iglesia, para usted. Si es un hijo de Dios comprometido con Él, Dios le va a respaldar en todo lo que usted haga. Dios le va a dar poder, autoridad, y no va a tener temor de nada, mis hermanos. Estaba en la lectura de San Lucas capítulo 10. En el verso 17 quiero hacer la introducción con esto. Dice el verso 17 de Lucas 10: los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mucha gente piensa que los demonios no existen, pero el Señor lo está diciendo claramente en su palabra. Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Dice, y nada os dañará. Y yo os he dado ese poder. Leamos el 19 de nuevo. Dice, y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice el 18. 19, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Yo tengo que creer esta palabra. Si el Señor lo ha dicho, y tenemos que creerlo. Hay poderes de las tinieblas, están en contra nuestra, y el Señor nos ha dado autoridad. Nuestro tema de hoy es la autoridad de atar y desatar. La autoridad de atar y desatar. Entonces veamos alguna definición de la autoridad. Es poder legítimo. Es una persona revestida de poder, mando o magistratura. Escuche, tremendo esto. Sinónimos de autoridad: imperio, poderío, poder, dominación. Ahora bien, según el diccionario bíblico de Samuel Vila, potestad de dirigir u ordenar, inherente o delegada. Muy bien. El término griego exousia denota autoridad, o sea, poder de regir o gobernar. Muy bien. Yo creo que esta definición nos ayuda a emprender este camino de autoridad. Cuando tú vienes al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él te da todo el poder del reino sobre tu vida. Todo el poder del reino. Condición es creer. Es creerle. Condición es santidad. Es intimidad con Dios. El enemigo no se podrá acercar a ti. Nunca. Nunca. Entonces, atar. Según el diccionario Larousse, es unir, enlazar, juntar, relacionar. Aún conciliar. Ahora, del hebreo asar es atar, aprisionar, amarrar, ceñir, uncir, ligar. Muy bien. Entonces esto es bien importante que nos va a ayudar. Desatar. Según el diccionario Larousse,
es deshacer una atadura, romper una atadura, desencadenar, desligar, desatar, liberar. Qué importante es esto. Y antes de seguir, quisiera mencionar algo muy, pero muy importante. Hay mucha gente que está siendo afectada en su salud y en muchas otras cosas. Y esto es a través de un poder demoníaco. ¿Qué sucedió para estar bajo un poder demoníaco alguna persona? Es porque participó en pactos. Se comprometió en algo con el enemigo. Y eso le da derecho legal para actuar en contra de esta persona. Entonces, ¿cómo voy a desatar a esta persona? Primero tengo que conocer qué fue lo que hizo la persona. ¿Cuál fue el derecho legal que otorgó? En Proverbios 26:4 dice que la maldición nunca viene sin causa. Y tenemos que aprender a romper, a destruir esa atadura para que la persona sea libre. Esto no es un asunto de gritar. Es un asunto de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y hablar con la persona. Escucha, hay niños que son afectados por espíritus, pero quien dio el derecho puede ser el padre o la madre o la abuela, que llevó al niño a un centro de hechicería y lo metieron dentro de un pacto. Cuando se declara todo esto como pecado, se va a romper esa atadura y el niño será libre. Pero este es un principio importante que debemos de conocer, y esto Dios nos comienza a revelar todas estas cosas a través del Espíritu. Entonces, Dios delega autoridad en el hombre. Cuando el Señor hizo al hombre, le dio autoridad. La humanidad que Dios creó. En Génesis 1:26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Y luego dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo, dice la palabra, y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tú puedes seguir la lectura del verso 29 y 30. Muy bien. Dios delegó autoridad. Luego el Señor dio también al hombre que formó, que creó. Génesis 2:15 dice: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. O sea, el Señor le dio responsabilidad. Tenía que cuidar el huerto del Edén. Entonces, esto es importante. Pero también le dio autoridad a aquellos hijos suyos que creyeron. ¿Como quién? Como Moisés y Aarón. Escuche lo que el Señor manda hacer a Moisés y Aarón en Éxodo capítulo 3, verso 10. Y ahora ven, te enviaré a Faraón, rey de Egipto, y sacarás al pueblo mío, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. 2 hombres. Contra un reino, contra un rey. Verso 12 dice: y dijo Dios a Moisés diciendo: yo estaré contigo, y esta séate señal de que yo te he enviado cuando sacares a mi pueblo de Egipto. Serviréis a Dios en este monte. Bueno, yo estaré contigo. Éxodo 4:2.
Y díjole el Señor: ¿qué es eso en tu mano? Y él le dijo: pues una vara. Éxodo 7:19. Y dijo el Señor a Moisés: di a Aarón tu hermano: toma tu vara en tu mano y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, y sobre sus ríos y sobre sus canales, y sobre sus pantanos y sobre todo su agua reunida. Y será sangre. Echa esta sangre en toda la tierra de Egipto, así en las maderas como en las piedras. E hicieron así Moisés y Aarón, como les mandara el Señor. Y alzando con su vara, dirigió el agua en la del río, ante Faraón y ante sus servidores, y convirtiese toda el agua, la en el río, en sangre. Moisés y Aarón necesitaron creer. El Señor les dio autoridad para hacerlo. Escucharon la voz de Dios. También a Elías. Si tú vas a 2 Reyes 2:7. Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos a lo lejos, mientras ellos dos se pararon junto al Jordán. 2:8. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado. Y los dos pasaron por tierra seca. Luego dice, en primer libro de Reyes 18:36, y sucedió que a la hora de ofrendarse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por tu palabra tuya. Por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. ¿Cuál fue la respuesta a esto? Escucha. Capítulo 18:38. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. 18:40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente de Cisón, y ahí los degolló. ¿Quiénes eran estos profetas? ¿Sí? De Baal. No era más que también israelitas. Su pueblo se fue en pos de dioses extraños. Escucha. Dios hace un llamado a ejercer la autoridad. Esto es bien importante. Vamos a Lucas capítulo 9, verso 1 en adelante. Dice: llamando Jesús a sus 12, les dio poder y autoridad sobre todo espíritu maligno y para sanar enfermedades. Les dio poder y autoridad. Poder y autoridad sobre todo espíritu maligno. Quebrantar el poder de los espíritus malignos sobre los hombres y para sanar enfermedades. 9:2. Y los mandó a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 10:19. He aquí les doy autoridad para
para que aplasten serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada los dañará. Estas son palabras de nuestro Señor para sus discípulos, que es la iglesia. Estas son palabras para la iglesia. En Mateo 28:18 dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, muy bien, vayan. ¿Qué está pasando hoy día con la iglesia? No hay milagros, no hay sanidades, no hay liberaciones. Y la liberación no se tiene que hacer a gritos. En vez de causar un impacto de poder y de gloria, causa temor a muchos. ¿Qué está sucediendo? ¿Estamos creyendo a la palabra? En Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Muy bien. ¿Ven ustedes esto? He aquí os doy autoridad. Les doy poder. Pero esa autoridad y ese poder no viene simplemente porque alguien lo diga. Tenemos que creer. Tenemos que creer fuertemente a Dios y movernos dentro de esa gracia y dentro de esa autoridad. Número 1. Primero es el creer. En Marcos 16:17. Marcos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? En mi nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Oye, el poder de Dios tiene que estar sobre esa persona. Con autoridad y poder se echan fuera los demonios. No es con gritos. Luego el verso 18. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando se habla de que beberán cosa mortífera, no está hablando de veneno. Está hablando de conjuraciones en contra de ti. Maldiciendo alimentos, bebidas. Escuchen, esto va más allá de lo que podemos pensar. El enemigo lo que quiere es destruir a la iglesia. Y de diferentes maneras. Número 2. Estar sometido y sujeto tanto a Dios como a sus autoridades. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Solo estar sometidos a Dios, eso es un poder de gloria, ángeles poderosos a tu alrededor. Y el enemigo tendrá que huir. Se da la palabra y saldrán los ángeles a ejecutarla. Lo que dice el Salmo 103, versos 19 y 20. Que los ángeles ejecutan los decretos de Dios. 3. Resistir al diablo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bueno, 4. Esto no se hace con ataduras materiales. Nunca. Nunca. Mira lo que dice Marcos 5:4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas
pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Escuche bien lo que está pasando allí. Tienen tal fuerza que quebrantan todo lo natural. 5. Hay que ir al grano. Escuchen bien, a la raíz del problema. Hay que quitarle los derechos legales al hombre fuerte. En Mateo 12:29. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa de uno que es fuerte y arrebatarle sus bienes, si antes no ata al que es fuerte? Solo entonces podrá arrebatarle su casa. Solamente así. Marcos 3:27. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte a saquear sus bienes si primero no le ata. Cuando le haya atado es cuando podrá saquearle. Bueno, ¿cómo podemos atarlo? En el nombre de Jesús yo te ato. Mis hermanos, un hombre fuerte tiene derechos legales. Ya lo dije que en Proverbios, capítulo 26, verso 4, habla claramente que dice que la maldición nunca viene sin causa, sin un derecho legal. Cuando se quebranta el derecho legal, ellos quedan incapaces. Son atados y echados fuera. Y para esto necesitamos revelación, entendimiento. 6. Lo que nosotros tenemos que hacer, Dios no lo va a hacer. En Juan 11:44. Y salió el muerto atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Y Jesús les dice, desatadlo y dejarle andar. Mateo 18:18. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Este es un asunto de poder y autoridad. Eso habla de una relación con Dios. 7. Dios cumple su promesa y guarda su palabra. En Mateo 18:18 dice, les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. En Job 12:14. Lo que Dios destruye, nadie lo puede reconstruir. Al que Dios encierra, nadie lo puede liberar. Job 12:16. Su poder le da siempre la victoria. Sujetaos a él, estando el engañado y el que engaña. Entonces, su poder le da siempre la victoria. Sujetos a él están el engañado y el que engaña. Es sujetos a él. ¿Cómo podemos dejar de estar sujetos a él? Quebrantando el derecho legal. En Job 12:16 dice, su poder le da siempre la victoria. Sujetaos a él están el engañado y el que engaña. 12:18. Deja sin autoridad a los reyes y los hace ir cautivos y desnudos. Job 12:19. Quita a los sacerdotes de su oficio
y derroca a los que están en el poder. Bueno, tenemos que utilizar los recursos que Dios ha dispuesto. Mis hermanos, esto es importante. La iglesia debe trabajar en el poder de Dios. Y lo primero que Dios nos ha dado es la espada, la palabra de Dios. En Éxodo 17:13 dice, Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Cuando se habla a filo de espada, se está hablando con una espada natural y una espada espiritual, que es su palabra. 2. El cuerno, nuestra voz. En Miqueas 4:13 dice, levántate y trilla, hija de Sión, pues yo haré tu cuerno de hierro, y haré tus pezuñas de bronce. Cuando dice tu cuerno, tu poder de hierro. Y haré tus pezuñas de bronce para que desmenuces a muchos pueblos, para que consagres al Señor su injusta ganancia y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Qué fuerte es todo esto. Ahora, escuchemos. Número 3, nuestra boca. Nuestra. En Éxodo 4:12 dice, ahora pues ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Mucho cuidado con lo que hablamos y decimos. En Marcos 16:17 dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Es un cambio profundo. Nuestras manos son armas poderosas. ¿Qué dice Éxodo 4:2? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Le preguntó Jehová. En Jueces 14:5, Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, un león joven vino rugiendo hacia él. 14:6. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en sus manos. Él no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Éxodo 17:11. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía, pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalek. Nuestras manos tienen que estar alzadas en el poder de nuestro Dios, en la gracia de nuestro Dios. Mis hermanos, Dios nos está enseñando cosas muy fuertes y profundas en todo esto. Y el Señor nos está dando las armas que necesitamos, 5 nuestros pies. En Deuteronomios 11:24, todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. ¿Qué nos dice Josué 10:23? Así lo hicieron, sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Verso 24. Cuando los llevaron ante Josué, llamó Josué a todos los hombres de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que había venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Verso 25. No temáis ni os atemoricéis, les dijo Josué, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová con todos los enemigos contra los cuales peleéis. Mis hermanos, tenemos una guerra y muy fuerte contra el reino de las tinieblas. 6. Nuestra fe.
Nuestra fe, Lucas 17:6. El Señor les contestó: si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar, y le harían caso. Y les harían caso. Nuestra fe debe ser muy importante. Cuando Dios te manda hacer algo, créele y solo hazlo. Y el Señor será glorificado. 7. Las llaves. Dios nos ha dado llaves. En Mateo 16:19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mis hermanos, Dios nos está dando ese poder. 8. La roca. Tenemos la roca, que es Cristo, y nosotros también como parte de la roca. Escucha bien. Lee Isaías 28:14 en adelante. Ahí está una roca preciosa, estable. Y está hablando de Cristo. En Mateo 21:42 dice: Jesús entonces les dijo: ¿nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Mateo 21:44. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Lo que está diciendo es que cuando tú caes sobre la roca, tú serás quebrantado. Pero si la roca cae sobre ti, serás hecho polvo. Dios nos está hablando de esto. Así que tenemos que seguir al frente, mis hermanos. Hay cosas maravillosas. Si seguimos la lectura en Lucas 20:17, pero él mirándolos fijamente dijo: entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está escrito: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Verso 18. Todo el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, será quebrantado, y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Cristo Jesús ya hizo su parte. Mis hermanos, necesitamos cancelar pactos y decretos que habían contra nosotros. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. ¿Qué derechos legales vienen desde nuestros ancestros, desde nuestros bisabuelos hasta nuestros padres, en la que levantaron pactos? Y cuando tú estabas en semilla aún, estabas en los lomos de tu bisabuelo. Si ellos hicieron pacto con las tinieblas, tú lo hiciste juntamente con ellos. Y tú lo tienes que declarar como tu pecado para quebrantar esos pactos, para que seas libre. Colosenses 2:14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. 2:15. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Y qué nos dice 1 Juan 3:8? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo tenemos que hacerlo?
solo encontrando los derechos legales, llevándolos a nuestro Señor, confesándolo, y lo rompemos y seremos libres. Todo decreto que estaba en contra nuestra. Muy bien. Esta autoridad de atar y desatar es netamente espiritual. ¿Qué nos dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escucha, tenemos que prepararnos para esta guerra. Si conocemos los principios, tú serás más que vencedor. Mis hermanos, Dios me ha permitido ver muchas cosas y que al final encontramos los derechos legales, pidiéndole dirección al Señor, confesándolos como pecado, como partícipes de ese pecado. Tal vez tú te preguntas y dices, ¿pero qué tengo que ver yo con lo que hizo mi bisabuelo? Yo no lo hice. Claro que sí lo hiciste. Te diré por qué. Porque estabas en sus lomos. Lee Hebreos capítulo 7, versos 9, 10. Cuando dice que Abraham diezmó a Melquisedec, y estando, dice, él y su hijo en sus lomos, él también diezmó a Melquisedec. Abraham honró a Dios, y su hijo también honró a Dios. Pero si el padre hace algo diferente, también lo hizo el hijo. Mis hermanos, muchos dicen es que todo ya lo hizo Cristo Jesús en la cruz. Pero si no confesamos nuestros pecados, Él no puede obrar. ¿Sabes cuál es el error hoy día? El error de muchos cristianos hoy día, que dice, Señor, perdona mis pecados. Límpiame, Señor, gracias. Gracias, Señor, amén. No basta eso. Él dice, confiesa tus pecados. Yo tengo tiempo para escucharte. Y cuando los confesamos, Cristo Jesús los toma y se presenta ante la corte celestial, porque el fiscal ya tenía un expediente tuyo y te está acusando arriba. Pero cuando hablamos verdad a nuestro abogado, Cristo Jesús, Él nos defiende y el veredicto será inocente, porque ya fueron limpiados con la sangre de Cristo. Escucha, Dios nos llama a tener entendimiento para ayudar a muchos. Gracias. Dios te bendiga. Padre bendito, gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por tu palabra, porque es verdad. Poderosa, Señor. Ayuda a nuestra fe. Queremos ser fuertes en ti. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, síganos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y también por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Muchas bendiciones y hasta pronto. Amén.